Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a ver cómo hacer la instalación de SQL Server. Vamos a iniciar desde el principio para este tutorial. Lo primero que vamos a hacer una vez que hemos insertado nuestro disco de SQL Server o una vez que tenemos nuestra versión para instalar, vamos a ir a buscar nuestro instalador. En este caso me voy a ir a mi computadora y aquí es donde tengo mi disco de instalación. Voy a correr el setup. Aquí me pregunta si quiero correr el programa o que le estoy permitiendo al programa hacer cambios en mi computadora. Le voy a poner que sí. En caso que les salga esta ventana donde les dice que podría haber algunos problemas de compatibilidad, no se preocupen, vamos a poner este que dice correr programa o run program. Una vez que le damos continuar o correr, pues nos sale nuestra pequeña ventana del instalador. Y estamos aquí. Una vez que hemos abierto nuestro instalador o nuestro setup, pues aquí nos muestra una ventana de algunas acciones que podemos hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es venir a la opción de Installation y le vamos a dar clic. Aquí nos muestra diferentes opciones para instalar nuestro SQL. Nosotros vamos a usar la primera opción, que es instalar una nueva versión de SQL o una nueva instancia de SQL. La segunda opción nos dice si queremos trabajar en un failover o en un clúster. Y bueno, continúan las opciones. La que a nosotros nos interesa es la primera, que dice New SQL Server Standalone Installation. Y es la que vamos a utilizar. Otra vez nos vuelve a salir este mensajito. Le vamos a dar correr. Y empieza a correr nuestro instalador. Ya estamos listos. El instalador está revisando cómo está nuestro equipo. Aquí nos dice si tenemos el sistema operativo correcto, si somos administradores, si se requiere reiniciar la computadora y algunas otras validaciones que hace en nuestro equipo para ver si puede o no hacer la instalación de SQL. Le voy a dar OK, ya que ha pasado todas las pruebas. Nos va a lanzar una siguiente ventana. Aquí, dependiendo de la versión que estemos instalando, nos va a dar o nos va a ofrecer diferentes modos de instalar o diferentes opciones. En este caso yo recomiendo que utilicemos una versión Express, ¿ok? Y seleccionemos la versión Express con servicios avanzados. Con esta opción nos va a permitir instalar el motor de base de datos y el administrador de la base de datos. Como pueden ver, aquí no requerimos una licencia porque es la versión Express, es la versión gratuita. Tiene algunas limitaciones, pero bueno, es totalmente funcional para lo que vamos a hacer en los siguientes videos. Vamos a dar siguiente. Aquí nos muestra la licencia de Microsoft. La podemos imprimir, la podemos copiar, pero al final de todo tenemos que darle que lo aceptan para poder dar siguiente. Aquí va a empezar a revisar y va a empezar a hacer una instalación de algunos archivos necesarios para poder trabajar. Le vamos a dar instalar. Pues bueno, terminó de hacer la instalación del software y aquí nos vuelve a correr una serie de validaciones sobre nuestro equipo para verificar si podemos o no hacer la instalación. Aquí, como pueden ver, casi todos los status son que pasaron las pruebas. Tenemos algunos warnings o algunas advertencias que, bueno, por ahora podemos omitir y darle siguiente para terminar la instalación o para continuar con la instalación. Le voy a dar siguiente. Como pueden ver, del lado izquierdo nos va mostrando un resumen de cuáles son las acciones que estamos haciendo y cuáles son las acciones siguientes para hacer la instalación. En este momento me está pidiendo que seleccione qué características quiero instalar de mi SQL Server. Primero, o lo más importante que vamos a instalar, es la base de datos o el servicio de base de datos.
Una vez que seleccionamos un elemento aquí, nos va a mostrar la descripción, a qué se refiere, y bueno, pues es lo más importante que necesitamos, ¿no? Y aquí nos dice que incluye el motor de base de datos. Ahora, para poder administrar nuestra base de datos y tener la consola de administración, también es importante que seleccionemos la herramienta de Management Tools. Aquí nada más nos da la opción de Basic. Si tenemos una versión más elevada de SQL y no la versión Express, puede ser que nos dé la versión de herramientas, pero la avanzada. Por ahora voy a seleccionar solamente estas dos opciones, el motor de base de datos y la herramienta de administración. Vemos aquí del lado derecho que incluye el Management Studio Support para la base de datos y algunos otros atributos. En realidad son los únicos dos que vamos a necesitar. Le voy a dar siguiente y vamos a empezar a configurar lo que sería nuestra instancia, que es el siguiente paso. Aquí me pregunta cómo quiero llamar mi instancia, como el valor default o yo lo quiero escribir. Bueno, vamos a darle nombre a nuestra instancia. Aquí nos dice, nos propone que se llame SQL Express. Le voy a dejar SQL EXP y le voy a poner test. Así se llama nuestra instancia. Nos pregunta dónde lo quieres instalar o en qué directorio de tu equipo se va a instalar tu instancia de SQL. Entonces le voy a decir que lo instale en archivos de programa, Microsoft SQL Server. Aquí, en caso que tuviera otras instancias instaladas en mi máquina, me las estaría listando. En este caso no tengo ninguna otra, por lo tanto no se muestra. Vamos a presionar siguiente y nos vamos a ir a la opción de, o a la sección de espacio en disco. Y aquí me dice que mi disco tiene 1131 megabytes, de los cuales, bueno, aquí lo que me dice es que va a requerir 1131 megabytes y que mi disco duro tiene 16.177 megas disponibles. Que en el disco C va a tomar 561 megas y para la instancia de base de datos va a ocupar 393 y para el directorio de base de datos va a ocupar 177. Entonces al final va a ocupar 1131 megas para poderlo instalar, poco más de 1 giga. Le voy a dar siguiente y vamos a ir a la configuración del servidor. ¿Qué vamos a utilizar en la configuración? Bueno, pues aquí nos va a decir con qué usuario vamos a crear o vamos a utilizar la instancia o la base de datos del SQL Server. En este caso vamos a utilizar una opción que ya existe y vamos a seleccionar NT Authority System. ¿Ok? De igual manera, aquí abajo ya tenemos NT Authority Local. Y le vamos a dar siguiente. Aquí es una parte bastante interesante. Nos está preguntando cómo queremos autentificarnos en el servidor de base de datos. Y al tener una instalación de base de datos, tenemos dos maneras de autentificarnos. Una es a través de la autenticación con Windows. Esto es utilizar nuestras propias credenciales como usuarios de Windows y podernos loguear o poder acceder a los servicios de base de datos. La segunda forma, que es la que yo más recomiendo, utilizar la forma mixta, nos va a permitir utilizar una contraseña. Esto es para poder acceder a los servicios siendo usuarios de una red distinta o siendo que no seamos usuarios de la máquina de Windows o del dominio de Windows. En este caso voy a poner mi contraseña. Okay, para mi instancia. También me pregunta aquí, ok, si vas a utilizar Windows, ¿quién va a ser el administrador de tu base de datos? Aquí me da la opción de agregar el usuario local, que es el usuario con el que yo me logueo en mi Windows. Entonces le voy a agregar que agregue el usuario local. Vamos a esperar un momento. Y ya lo tenemos aquí. Entonces me dice que el usuario test del equipo test PC va a ser aquel usuario que tiene acceso, va a tener acceso a la base de datos a través de la autenticación de Windows. Aquí, si queremos agregar otros usuarios, los podemos agregar con el botón de Add. Vamos a darle siguiente
y aquí nos va a mostrar si queremos o no participar con Microsoft para enviar la información acerca de nuestra instancia de base de datos, si tiene errores, información de recolección de datos, etcétera. Por ahora yo no voy a habilitar ninguna de estas casillas porque no estoy interesado en compartir datos con Microsoft de esta instancia de mi base de datos. Le voy a dar siguiente y aquí nos va a mostrar algunas otras pruebas que ejecuta para ver si podemos instalar o no podemos instalar nuestro motor de base de datos. Vamos a ver, ya pasé las pruebas, la mayoría de las pruebas están pasadas y las que no es porque no aplican a mi equipo o a mi instalación. Por último voy a dar siguiente y me va a mostrar el resumen de qué es lo que he seleccionado durante todo este wizard o toda esta guía que hemos realizado, y prácticamente aquí está mi configuración que hice. Vamos a ver. La edición que estoy utilizando es la edición Express con servicios avanzados. La acción que voy a hacer es instalar. ¿Cuáles son los features o las características que estoy instalando? En este caso es el motor de base de datos con la consola de administración. ¿Cómo se llama mi instancia? Pues se llama SQLEXP-test y aquí está el ID de mi instalación, SQLEXP test. Aquí me va a decir en dónde lo voy a guardar, cuáles son los directorios del sistema, si quiero o no compartir el uso y el reporteo con Microsoft. En este caso los dos dicen que no, y la información de los directorios. Voy a presionar instalar. Aquí nuestro motor empieza a instalar, o nuestro instalador empieza a realizar la copia de los archivos. Esto puede llegar a durar bastante tiempo. Voy a pausar el video y cuando esté lista la instalación o cuando se haya terminado la instalación, pues continuaremos. Finalmente nuestra instalación de SQL Server ha terminado. Ya nos dice que el motor de base de datos fue instalado correctamente, así como la herramienta de administración. Vamos a dar siguiente. Y finalmente nos dice que ya hemos completado nuestra instalación. Vamos a presionar Close y hemos terminado la instalación. Algo que no mencioné al principio es que la instalación que estoy haciendo actualmente en mi equipo lo estoy haciendo sobre lo que es una máquina virtual con Windows 7. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden comentar y suscribirse al canal.